Quisiera terminar de comentarles algunas cosas que dije la clase pasada relacionadas con el mercado de trabajo y puntualmente con el tema del desempleo. Hacer algunas observaciones sobre el tema del desempleo, en parte porque tiene que ver con esto de la conducta del producto a largo plazo, el crecimiento de tendencia del producto como algo distinto de las oscilaciones de corto plazo, con el ciclo económico, y hay un fenómeno de desempleo que quiero comentarles relacionado con eso. Después les voy a contar algunos hechos muy utilizados, muy cortitos sobre el desempleo en Argentina en los últimos 2 o 3 años. Voy a decir algo más, les voy a contar una idea, un modelo relacionado con esto del producto potencial y el ciclo económico, que es la tasa natural de desempleo. Después vamos a interrumpir la sesión y le voy a dedicar 2 sesiones más a hablar, en primer lugar, del tema de cómo se asigna el ingreso en la economía. Porque en la clase pasada discutimos cómo se genera el ingreso, luego vamos a ver cómo se asigna ese ingreso entre el consumo y el ahorro. Y eso determina un patrón de consumo y ahorro, y por lo tanto, al generar un patrón de ahorro, genera un mercado de fondos prestables que después son utilizados por las empresas para adquirir nuevo equipamiento, nuevo capital y aumentar la capacidad productiva de la economía. Y ese es como el tema así conceptual de la clase de hoy, la conexión entre el consumo, el ahorro y la inversión. La manera en que están eslabonados el consumo, el ahorro y la inversión. Finalmente, el último tramo de la clase lo voy a dedicar a ver con ustedes, bueno, cómo es el proceso por el cual las empresas deciden cuánto van a invertir y por lo tanto eligen un nivel de capital deseado para la economía, que era un tema que medio había quedado implicado, sugerido en las clases sobre crecimiento, pero yo no les expliqué o no lo articulé explícitamente y es algo que quiero hacer. Con esto yo terminaría de presentarles a ustedes el mercado de trabajo que hicimos en la clase pasada y el mercado de capital o la formación de capital de la economía, mejor dicho, y ya tendríamos un modelo de la economía a largo plazo. ¿Qué nos quedaría para la clase que viene? Bueno, ver algunos rudimentos de teoría monetaria, y eso sería en la clase del lunes próximo. Entonces, el lunes próximo yo voy a introducir el papel del dinero, de modo tal que de la primera parte de la materia, es decir, la parte de la materia que yo suelo presentarles a ustedes antes de ver ciclos económicos o política económica, me quedaría nada más que presentarles algunos conceptos de la economía abierta y del movimiento internacional de capitales. ¿Sí? Bueno, a ver, después, en cada caso, esos temas serán o no serán parte del primer parcial de ustedes, de acuerdo al corte que hagan los docentes, por esto que acabo de decirles, que algunos hicieron el examen dentro de bastante poco tiempo, que una semana más, y otros lo han dilatado un poco más en el tiempo. Bueno, lo que tienen en pantalla es, bueno, esa idea que vimos en la clase anterior, de que uno podía construir una lógica del mercado de trabajo como un mercado donde tenemos una oferta y una demanda de trabajo. Una oferta de trabajo que es el resultado de la actividad de los hogares, que tienen que encontrar un compromiso entre su deseo de consumir y su deseo de mantener tiempo libre, o ocio, como lo llamamos, pero que hay un dilema ahí, porque para poder consumir más tenemos que hacer más ingresos, y para hacer más ingresos tenemos que sacrificar una parte de nuestro tiempo libre en la forma de oferta de servicios laborales. De ahí sale esa curva de oferta laboral, oferta de trabajo con pendiente positiva. Por otra parte, tenemos una curva de demanda de trabajo con pendiente negativa, que nos recuerda que detrás de esa curva está la productividad marginal del trabajo de las empresas, que es decreciente conforme aumenta la cantidad de trabajo, y por lo tanto eso explica la pendiente negativa en la demanda de trabajo. Acuérdense que las empresas contratan el factor trabajo hasta el punto donde la productividad marginal del trabajo, es decir, lo que le aporta el trabajador marginal a la empresa, es igual a lo que le cuesta, que es el salario real. Ok, en equilibrio, esas dos curvas determinan el nivel de empleo de la economía, es esa N con una rayita que ustedes ven abajo en el eje, y en economía decimos que ese nivel de empleo de la economía, que resulta de la intersección de la oferta y la demanda de trabajo, es el nivel de empleo, de pleno empleo de la economía, o nivel de empleo de equilibrio. Un par de comentarios sobre eso. En la vida real, los mercados de trabajo funcionan de un modo bastante más complejo y sofisticado que esto que estoy presentando. O sea, no es que hay
una oferta atomizada de trabajadores y una demanda atomizada de trabajo por las empresas, sino que hay mecanismos bastante más complejos como los convenios colectivos, los sindicatos, negociaciones por cámara o actividad empresaria. Pero aún así, este modelo nos sirve para entender un concepto muy importante, que es el nivel de empleo de pleno empleo. Obviamente, el nivel de pleno empleo no quiere decir que no haya trabajadores desocupados, después les explico por qué, pero quiere decir que todas las personas que estén dispuestas a trabajar a ese salario del mercado consiguen un empleo y todos los empresarios que quieren conseguir trabajadores a esa tasa de salario consiguen. ¿Por qué es importante ese concepto del nivel de empleo de pleno empleo? Porque me permite definir el propio concepto de pleno empleo en macroeconomía. El pleno empleo en macroeconomía no quiere decir que no haya trabajadores desocupados o personas que no consiguen empleo, sino que quiere decir que el nivel de empleo de la economía es el que se corresponde a una oferta de trabajo determinada y a una demanda de trabajo determinada, como muestra ese gráfico. Entonces, como hay nivel de empleo, el pleno empleo, un nivel de empleo de equilibrio, tiene que haber como resultado un nivel de producción de pleno empleo, que es el nivel de producción que corresponde al nivel de capital que tiene la economía en ese momento, supongamos que la cantidad de capital es fija, y que corresponde a ese nivel de empleo de pleno empleo. A esa producción que corresponde al nivel de capital dado y al nivel de empleo de pleno empleo, en economía lo llamamos nivel de producción de pleno empleo o producción potencial. Y le ponemos una rayita arriba de la Y para recordarnos esa idea. A ver, ¿por qué es importante ese concepto? Bueno, eso es importante porque en economía solemos analizar dos conceptos que están relacionados pero son distintos. Uno es la producción potencial, que es esa producción que corresponde a la dotación de capital de la economía y a la cantidad de trabajo de equilibrio en el mercado de trabajo. Pero también analizamos un concepto de producción que es distinto de ese, que es el nivel de producción efectivo. ¿Por qué? Porque muchas veces en la economía no hay pleno empleo, hay subutilización de capital y hay personas desocupadas, y entonces el nivel de producción no es el nivel de producción de pleno empleo, sino que se queda por detrás del nivel de producción de pleno empleo, y esa diferencia entre la producción potencial y la producción efectiva se llama brecha de producción. Van a ver ustedes que es un concepto muy importante. Toda la segunda parte de la materia vamos a analizar la emergencia de brecha de producción o de ciclos productivos o de contracciones de la economía, y vamos a tratar de entender de qué manera la política económica lidia o da cuenta de esa brecha de producción. Ahora, fíjense, en la economía hay brecha de producción, o sea, un descalce entre la producción efectiva de la economía y la producción potencial del pleno empleo. Eso quiere decir que también debe aparecer un componente de desempleo adicional generado por esa brecha de producción. En economía llamamos a ese componente de desempleo generado, por ejemplo, porque el nivel de actividad o nivel de producción se queda por detrás del nivel de producción potencial, desempleo cíclico. Desempleo cíclico es la parte del desempleo que está ligada no tanto al mal funcionamiento del mercado de trabajo, sino al hecho de que la economía está produciendo un nivel de producto muy bajo para lo que es su capacidad potencial. Como sabemos, la idea de un nivel de empleo del pleno empleo es una idea útil desde el punto de vista conceptual, pero sabemos también que en la realidad todo el tiempo hay muchas personas que están desocupadas. Hoy, especialmente, hay muchas personas desocupadas en Argentina y en general en casi todas las economías del mundo, como consecuencia de la contracción económica que generó la cuarentena, los distintos mecanismos sociales para impedir el contagio. Pero incluso en épocas normales, siempre hay una cantidad de personas que están desocupadas. Y si hay un fenómeno que se llama desempleo, que es el hecho evidente o el hecho ostensible de que muchas personas no consiguen un empleo, aun cuando están dispuestas a trabajar al salario vigente. Entonces, lo que voy a tratar de contarles son algunas ideas muy básicas, muy preliminares, de cómo caracteriza la economía a ese fenómeno de desempleo, que acuérdense que la tasa de desempleo es la cantidad de desocupados dividido la población activa, no toda la población. O sea, esa parte de la población, o solamente esa parte de la población que o está trabajando o está buscando trabajo. Eso es la población activa. En general, la primera distinción que hacemos dentro del desempleo, como les dije recién, es entre el desempleo que corresponde a esa situación de equilibrio en el mercado de trabajo. Cuando los mercados de trabajo están en equilibrio, no hay desempleo cero, sino que hay un cierto desempleo, digamos, por así decirlo, de pleno empleo, que parezca un juego de palabras. Hay un cierto nivel de desempleo de pleno empleo
que tiene que ver con el hecho de que, aun cuando la oferta y la demanda de trabajo coinciden, hay un montón de episodios que tienen que ver con la dificultad de la economía para conectar la oferta y la demanda de calificaciones o la existencia de vacantes y la búsqueda de empleo por parte de las personas. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, básicamente porque la economía no existe información perfecta, todo el tiempo hay empresas e industrias que están en auge, otras que están en retroceso, hay reasignación de recursos, reasignación de capital, reasignación de trabajo, y eso genera un conjunto de episodios durante los cuales muchas personas pierden un trabajo y hay un lapso de tiempo entre que pierden un trabajo y consiguen otro. Por esa razón, siempre hay en la economía episodios de desempleo y los economistas suelen llamar a esos episodios de desempleo relacionados con la dificultad para conectar las vacantes nuevas con la búsqueda de personas que han perdido el empleo, desempleo friccional. Un desempleo medio inherente o inevitable a todas las economías del mundo. Ese es un tipo de desempleo, el desempleo friccional, que tiene que ver, como les decía, con el hecho de que todo el tiempo las personas están perdiendo el trabajo, están siendo desocupadas, y otras personas están consiguiendo el trabajo. Entonces, ese mecanismo de mismatch entre oferta y demanda de empleos genera un desempleo friccional, que es como el grueso del desempleo en la economía contemporánea. Ahora bien, sin embargo, hay otro tipo de desempleo que no tiene tanto que ver con el hecho de que tenemos ciertas preferencias por el trabajo que queremos hacer, ciertas aptitudes, ciertas calificaciones, que no todos los trabajos nos vienen bien, que tenemos cierta expectativa de ingresos o cosas por el estilo, y por lo tanto nos cuesta un tiempo encontrar nuestro empleo, o alguien que nos contrate, sino que a veces ocurre una cosa un poco distinta, que es que algunas personas dentro de la economía están mucho tiempo desocupadas. Imaginen, por ejemplo, un trabajador típico de la industria textil de los años 70-80 de la Argentina, una industria muy mano de obra intensiva, con un bajo nivel de tecnología, de equipamiento, en el contexto de la automatización, la desintegración vertical del negocio de indumentaria, la apertura de las importaciones de varios rubros. Bueno, eso debe haber generado un montón de suspensiones y desempleo en esa industria. Es muy probable que una persona que trabajó mucho tiempo en un hilado de lanzaderas no haya conseguido rápidamente un trabajo como programador, no sé, de COBOL o de Pascal, porque no era su oficio. Ese tipo de fenómeno donde lo que hay es una industria que está en declive y otras que están en auge, pero donde hay una ostensible dificultad para que la industria en auge incorpore, absorba a los trabajadores de la industria en declive, porque no hay correspondencia entre las calificaciones que las personas tienen, entre otras cosas porque probablemente muchos años de hacer un trabajo repetitivo vos has ido desacumulando capital humano. Eso genera un fenómeno muy distinto, muy singular, muy característico, que se llama desempleo estructural. Entonces, todo el tiempo en la economía, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, en todas partes, vos tenés en el pool de trabajadores desocupados una combinación, un mix de trabajadores desocupados por breves periodos de tiempo, o sea, trabajadores desocupados del desempleo friccional y trabajadores desocupados de larga duración o de desempleo estructural. A los trabajadores desocupados del desempleo friccional y a los trabajadores desocupados del desempleo estructural, en las épocas en que la economía además le va muy mal, eso que llamamos las recesiones, cuando la producción efectiva cae muy por debajo de la producción potencial, se le agregan los desocupados cíclicos, es decir, esas personas que estaban trabajando, y entonces dicen, bueno, mira, che, no, se paró todo, vamos a trabajar menos horas, la semana que viene no vengas, y eventualmente lo despiden. Algo que está pasando hoy con la economía argentina y con tantas economías. Entonces, resumiendo, el desempleo de equilibrio o el desempleo de pleno empleo tiene un componente friccional y un componente estructural, al que se agrega en los ciclos recesivos un componente cíclico. Hola, profe, no llegué a entender bien lo de la producción de pleno empleo, si lo podrías volver a explicar. Claro que en macroeconomía se suele llamar nivel de producción de pleno empleo a, bueno, vos tenés tu función producción, ¿te acordás que es la cantidad de producto que tu economía puede producir en un momento en función de una cierta cantidad de capital y en función de una cierta cantidad de trabajo? Eso es la función producción. Suponete vos que la economía en un momento del tiempo tiene una cierta dotación de capital y no otra, es decir, tiene el equipamiento que tiene, instalaciones, maquinarias, herramientas, que está fijo. O sea, que las empresas a corto plazo no pueden modificar. Sí pueden modificar la cantidad de trabajo que contratan. Entonces, la cantidad de trabajo que contratan surge de
el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo que determinan el nivel de empleo, de equilibrio, o el nivel de empleo de pleno empleo. Entonces, si vos reemplazás en la función producción la cantidad de capital por la cantidad de capital que tiene la economía y el nivel de producción por el que surge el equilibrio del mercado de trabajo, a eso se lo llama el nivel de producción de equilibrio, el nivel de producción de pleno empleo o el nivel de producción potencial. ¿Cómo cambia la economía a nivel de producción potencial? Bueno, como ustedes vieron el crecimiento, que cambia el nivel de producción a largo plazo, mediante o el aumento de la cantidad de capital, o el aumento de la cantidad de trabajo, o el aumento de la productividad de la economía. Digo, mientras la productividad de la economía esté determinada por la tecnología disponible, mientras el stock de capital esté determinado a corto plazo, y mientras la cantidad de trabajo surja del equilibrio de la oferta y la demanda de trabajo, vos ahí tenés bien determinado un cierto nivel de producción, al que llamamos nivel de producción de pleno empleo o nivel de producción potencial. Una parte de la economía estudia, o un aspecto de la economía es estudiar la conducta a nivel de producción potencial, y otra parte de la economía, que vamos a ver en la segunda parte de la materia, es tratar de entender por qué a veces la economía se aleja del nivel de producción potencial, por ejemplo en una recesión, cuando la economía crece muy por debajo del nivel de producción potencial, y porque a veces crece más rápido que la producción potencial en escenarios donde no quiero adelantarme, pero el nivel de gasto agregado a la economía es mayor que el nivel que la capacidad de la economía para producir esos bienes que quieren ser comprados. Entonces, el nivel de producción de pleno empleo sería como en un momento específico, digamos, que puede cambiar si cambia la capital o la productividad y eso. Exactamente. Profe, Bien, ¿le puedo hacer una pregunta? claro. ¿También puede pasar que sobren empleos en un país y que también atraigan trabajadores? A ver, No sé, como por ejemplo pasaba en la Argentina a principios del siglo XX, que hubo políticas para bueno, atraer inmigrantes. ok. Argentina era un país en el siglo XIX y comienzo del siglo XX con una tasa de salarios reales mucho más alta que varios países de la región, y que por esa razón, y como el ingreso, por ejemplo, para darte un caso, a Estados Unidos era más complicado, muchas personas venían directamente a la Argentina. Eso era así, tenía salarios reales muy altos. Es verdad que era un país mucho más chico que el actual, ¿no? Imagínate que era un país organizado en no más de 10 o 12 ciudades, una actividad económica básicamente de exportación y algunas industrias o sectores de servicios asociados a eso. Y efectivamente Argentina era una gran absorbedora de oferta de trabajo en el mundo, así fue. Y más recientemente ocurrió algo parecido en algunos momentos del tiempo. Por ejemplo, en los años 90, en Argentina se produjo, bueno, ustedes son muy chicos, la mayoría no habían nacido, pero hubo una gran afluencia en Argentina de profesionales de las ciencias médicas de países vecinos. Era muy común que vos fueras a un hospital público, a un sanatorio, a un sanatorio de obra social o a una prepaga, y que el médico de residencia, o el anestesista, o el médico clínico, o el de guardia, fuera un profesional de la salud de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Perú. Eso fue muy común, porque Argentina se había transformado en un lugar que comparativamente pagaba mejores salarios en ese sector, y donde además la posibilidad de hacer una residencia médica era bastante menos prohibitiva que en los países de origen. O sea que muchas veces suele pasar eso, hasta que deja de pasar, esas personas vuelven a sus países de origen, así es. A ver, Profe, entonces el nivel de pleno empleo es como el precio de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, pero en el mercado de trabajo. exactamente lo mismo, Lorenzo. Ok, gracias. Es lo mismo. Suponete, imagínate que vamos al mercado de San Telmo, bueno, está cerrado el mercado de San Telmo, o al mercado de cualquier barrio de la ciudad, y que después de recorrer unos cuantos puestos, ves que más o menos hay un promedio del kilo de naranjas, y dices, bueno, este es el precio de equilibrio de las naranjas, porque sacás un promedio y es más o menos el precio que hace que la cantidad ofrecida de naranjas y la cantidad de demanda sean la misma. Ese es el concepto llevado al mercado de trabajo. A ver, ok, en la vida real todos sabemos que hay mercado de abasto, mercado mayorista, minorista, distribución de naranja, y lo mismo en el mercado de trabajo, mucho más complicado que nuestro encuentro. Pero de todos modos, y aunque
si yo tuviera que darles una clase de economía laboral, tendría que apartarme de este modelo para hacer consideraciones relativas a los convenios colectivos, el salario del convenio colectivo, el hecho de que el salario del convenio colectivo probablemente genere algún grado de racionamiento de empleos y por lo tanto de algún cierto desempleo, porque no todas las personas que estarían dispuestas a trabajar al salario del convenio van a conseguir un empleo. Los que tienen el salario son los que están trabajando. Es decir, yo tenía que empezar a meter matices que harían más realista la explicación del mercado de trabajo, pero me apartaría mucho de mi approach, que es más bien macroeconómico. Yo no quiero meterme en los detalles de cada mercado, pues si no tendría que hacer un curso de micro, de mercado de trabajo, de micro, de formación de capital, de micro, de cómo gasta el Estado, y esta materia no tendría sentido. Uno puede andar un rato largo entendiendo la macroeconomía de un país, la Argentina o cualquier país para el caso, suponiendo que el mercado de trabajo funciona como si vos tuvieras una oferta y una demanda de trabajo de la misma naturaleza que la oferta y la demanda en cualquier otro mercado. Y llamás equilibrio del pleno empleo a ese equilibrio del mercado de trabajo. Naturalmente, cuando cambian algunas de las fuerzas que están detrás de la oferta y la demanda de trabajo, cambia el equilibrio del mercado de trabajo. Acuérdense, por ejemplo, que la demanda de trabajo, era una demanda que derivábamos de unas empresas que tratan de producir un nivel de producto determinado, que venden a un precio determinado, y que eligen una cierta cantidad de trabajo mientras tienen fija la cantidad de capital a corto plazo, y que eligen una cantidad de trabajo tal que el producto marginal de trabajo, lo que les aporta el último trabajador que contratan, es compensado por el ingreso, que es el producto de la venta que ese trabajador produjo multiplicado por el precio del bien. Fíjense, si esa empresa descubriera, o esas empresas descubrieran, o todas las empresas de la economía descubrieran que puede vender mucho más producto del que fabrica en el mundo, o venderlo a mayor precio, ejemplo, aumento del precio de la soja, ejemplo, aumento de las exportaciones a China del producto de soja, ejemplo, aumento de la venta de autos argentinos a Brasil, eso sería un cambio en una variable exógena del mercado de trabajo, y por lo tanto eso desplazaría la demanda de trabajo, porque para cualquier tasa de salario las empresas demandarían más trabajo. Entonces, en ese caso, la cantidad de trabajo de equilibrio, o sea, el empleo, el pleno empleo, cambiaría. ¿Se entiende? No es estático. Eso está cambiando todo el tiempo. Ok. Disculpe, ¿podría repetir lo de el desempleo en pleno empleo? ¿Cómo vendría a ser? Claro, lo que digo es que nuestro modelo explica una situación en la cual aparentemente no habría desempleo, porque los trabajadores consiguen emplearse al salario vigente de mercado. Entonces, lo que dice ese diagrama que hace un ratito te mostré en pantalla, que era es que todas las personas en esa economía que están dispuestas a cobrar el salario real W rayita consiguen empleo, y que todos los empresarios que están dispuestos a pagar el salario consiguen trabajadores. Entonces, la gente que está dispuesta a trabajar por ese salario consigue empleo. ¿Quiénes no consiguen empleo? Bueno, los que esperaban cobrar un salario mayor, pero eso no lo llamaríamos desocupados. En realidad no estaban dispuestos a trabajar por el salario del mercado. Ahora, fíjate, yo le decía, este modelo de mercado de trabajo supone que todos los trabajadores son iguales. Supone que todos los trabajadores son iguales, quieren el mismo salario, esperan el mismo salario, tienen las mismas calificaciones, que todas las empresas ofrecen trabajos parecidos, producen cosas parecidas, y eso no es real. ¿Entendés? O sea, me sirve como un modelo muy básico para entender cierta idea del empleo, pleno empleo, pero sabemos que todos los trabajadores no son iguales, que todos no tenemos las mismas expectativas, que todos no tenemos las mismas calificaciones, que los puestos de trabajo no son todos iguales,